invitar a buscar está en San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Del versículo 21 al versículo 28. Lleva por título La fe de la mujer cananea. Mientras lo van encontrando, hermanos, vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, hermanos. Vamos a ir exhortándola versículo por versículo. Entonces dice el versículo 21: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Amén. Entonces, esta región de Tiro y de Sidón era una ciudad que era pagana, que estaba al norte de Galilea. Y bueno, como era una ciudad pagana, obviamente adoraban a otros dioses. Y uno de esos dioses, una falsa diosa, era la madre diosa Astoret o Asera. Que bueno, esa falsa diosa, según ellos, les concedía a todos a sus fieles devotos, o sea, a todos los que creían en ella o algo así. Y también adoraban a otro dios que era el falso dios Baal. ¿Me entienden? Entonces, como era una ciudad pagana, esos eran los dioses que adoraban ellos. Pasando al versículo 22 dice: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, como vemos en esta parte, esta mujer cananea se pilló en su camino, o sea, sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces, ella fue donde Jesús y le clamaba, como dice aquí, o sea, como que le pedía un favor, como que le pedía ayuda a Dios para que Él la ayudara y pudiese sanar a su hija que estaba endemoniada, como dice la palabra ahí. Y bueno, en este versículo hay una frase importante que dice: como bien sabemos, esa mujer era de una ciudad donde no creían en Dios, ¿me entienden? En Jesús. O sea, sí, buen Dios. Entonces, esta mujer trata al Señor, a Jesús, y le dice: Señor, hijo de David. Y bueno, esta mujer nosotros podemos ver en Marcos 7:26 que era una mujer griega, ¿entienden? Entonces, aquí en el castellano dice Señor, pero para los griegos eso significa que era como un amo, o también muchas veces se trataba como un título de divinidad, ¿me entienden? Entonces, esta mujer, no teniendo el acceso a ir a los templos del pueblo de Israel, o no podía tampoco ir a las sinagogas, porque obviamente era de esa ciudad, era una gentil. Esa mujer, sin tener el acceso a ir a esas partes, había escuchado que Jesús, quien iba aquí, era el Mesías, ¿me entienden? Entonces ella sabía que él era el Mesías y sabía que era el único que podía liberar a su hija del demonio con el que estaba siendo atormentada. Siguiendo con el versículo 23, dice: Pero Jesús
no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces vemos como Jesús, por decir así, como que la ignoró y siguió su camino. Y vemos como después de que siguieron obviamente su camino, la mujer obviamente le seguía clamando. O sea, imagínense las madres que su hija o hijo esté tomado por un demonio, ¿cierto? Es algo como que hasta yo creo que se tirarían al piso pidiéndole a Dios que los sanara o que los librara de eso, ¿entienden? Entonces la mujer lo siguió y aquí dice que los discípulos, yo creo que ya cansados de que la mujer diera voces tras ellos, como que le gritara o le pidiese al Señor que le ayudara, pues van a hablar con Jesús y le dicen: despídela, pues da voces tras nosotros. Le ruegan que la despida para que la mujer ya no le siga hablando a Jesús ni entorpeciendo su camino. Entonces, pasamos al versículo 24 que dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Bueno, como vemos aquí en el versículo 24, Jesús le respondió de una manera que, bueno, para nosotros puede ser como un poco hiriente o que como que le respondió no adecuadamente. Pero aquí es donde Jesús estaba probando la fe de esa mujer, ¿me entienden? Entonces vemos como Jesús usa, le dice que Él no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era el propósito con el que iba Jesús ahí, era ir a entregar la palabra a las ovejas que estaban perdidas en la casa de Israel, no a los gentiles que eran los que no creían en Dios o tenían otros dioses, ¿me entienden? Después en el versículo, y vemos en el 25 que dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Como bien sabemos, esta mujer no tenía el acceso para ir a los templos del pueblo de Israel. Pero ella había escuchado de que Jesús, cuando pasaba por otras ciudades que eran de gentiles, las personas apelaban a la misericordia, porque como sabemos, Dios es un Dios de misericordia, ¿cierto? Tiene misericordia de las personas que le piden. Entonces ella no se quedó con que Jesús le haya dicho, o sea, con que Jesús no le haya respondido, sino que ella le siguió pidiendo, siguió perseverando para que Jesús le ayudara. Como dice ahí, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como vemos en esta parte, Jesús como que le dice: no está bien darle el pan que le llevaba a sus hijos, a sus hermanos, dárselo a esa mujer que era de una ciudad donde no se creía en Dios y se creía en otros dioses. Entonces, aquí Jesús usa una expresión que era común en el pueblo de Israel hacia los gentiles, porque los trataban como perrillos, ya que ellos no hacían distinción entre lo limpio con lo inmundo, ¿me entienden? Entonces por eso Jesús aquí le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Amén. Entonces pasamos al siguiente versículo que dice, aquí le va a responder la mujer. El 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bueno, como le dice aquí la mujer, aunque los perrillos eran considerados animales sucios, ¿cierto? También en algunas partes los perros que eran domesticados se comían las migajas que caían de la mesa de sus amos, o todas las sobras, todas las cosas que le sobraban. Entonces aquí la mujer responde a lo que le dice Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
le da una respuesta, y cierto, a lo que Jesús le había dicho más arriba. Y pasando al versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, en esta parte podemos probar podemos saber que Jesús la estaba probando, porque le dice: oh mujer, grande es tu fe. ¿Entiende? Podemos ver cómo Jesús estaba probando la fe de esta mujer cananea. Obviamente Jesús sabía que la estaba probando, pero esa mujer, como no lo sabía, fue como una prueba amarga para ella, ¿me entiendes? Fue como hiriente, igual las palabras que le dijo a esa mujer, porque póngase en el caso de esa mujer, que los discípulos le decían que se fuera, le pedían al Señor que la despidiera de ahí, o cuando Jesús no le respondió, otra mujer en ese caso se hubiese ido, ¿cierto? Porque se hubiese sentido como desilusionada de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Pero gracias a la perseverancia de esa mujer, gracias a la fe de esa mujer, podemos ver al final cómo su hija fue sanada. Entonces, bueno, hermano, esto queda como una enseñanza para nosotros, que podamos ser también como esa mujer. Porque cuando nosotros o cuando Dios nos dé una prueba, nosotros no debemos caer o echarnos a morir por las cosas que nos pasen. Todo lo contrario, sino que debemos seguirle pidiendo a Dios, debemos seguir perseverando. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que estar siempre activa, hermanos. Así que nosotros también podamos seguir el ejemplo de esta mujer que nos deja aquí, que perseveraba, que aunque Jesús no le respondió primero, ella les pidió, como dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ya que Jesús hizo como que no la había escuchado, vino ella y le pedía que la ayudara, ¿me entienden? Entonces nos queda para nosotros que nosotros podamos ser así también, hermanos. Podemos ver que esta mujer agradó a Dios. Como dice en el versículo 28, le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Amén. También podemos ver que le agradó porque en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la parte A, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y como vemos aquí, esta mujer tuvo la fe, tuvo la perseverancia de seguir pidiéndole a Dios. Y como vemos, esta mujer pudo agradar a Dios y Dios le cumplió el deseo que ella tenía. Yo pillé una palabra que me gustó mucho, que la vi en una Biblia de estudio que tiene mi madre en su casa, que dice: perseverar en la fe verdadera es confiar en Dios en todas las circunstancias y permanecer fiel a Él aun cuando se esté en una gran dificultad. Y para que Él responda... Perdón, lo leí mal. Voy a leerlo de nuevo, hermanito. Perseverar en la fe verdadera es confiar en Dios en todas las circunstancias y permanecer fiel a Él aun cuando se esté en una gran dificultad. Y parezca que Él no responde ni se preocupa. Esto me pareció hermoso porque vemos que... Bueno, esa mujer debió haberse desilusionado en ese momento cuando Jesús no le respondió, o cuando siguió su camino y los discípulos le decían que le rogaban que la despidiese, ¿me entienden? Pero sin importar eso, la mujer siguió perseverando. Así que esto, hermanos, nos queda como enseñanza a nosotros. Y bueno, esto ha sido su palabra, hermano. Espero que Dios haya podido hablar a sus vidas y que usted pueda seguir y yo también pueda seguir el ejemplo de esta mujer, de aunque estemos pasando pruebas, siempre perseverando y con la fe puesta en Jesús, porque Jesús, Dios, nunca nos va a dejar solos, siempre nos estará acompañando. Así que vamos a orar y los invito a que cierren sus ojitos en reverencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Señor amado, dándole gracias, Señor amado, porque su palabra
ya ha sido exhortada, Señor amado, ya he podido compartir la palabra, Señor amado, que usted primeramente habla a mi vida, Señor amado. Y le doy gracias porque yo sé que también ha hablado a la vida de mis hermanos, Señor amado, y ellos también la podrán poner por obra, Señor amado. Padre, le pido que me ayude, Señor amado, a ser como esa mujer, Señor amado, que a pesar de que usted la estaba probando, Señor amado, a pesar de todas las cosas que le ocurrieron, Señor amado, ella siguió perseverando, Señor amado, y con su fe activa, Señor amado. Le doy muchas gracias, Señor amado, porque usted me ha permitido en este día predicar su palabra, Señor amado. Gracias le doy, Señor amado, porque mucha gente le gustaría estar aquí, Señor amado, y usted me ha dado el privilegio a mí, Señor amado, de poder estar en este lugar, Señor amado, compartiendo su palabra, Señor. Le pido que usted nos siga ayudando, Señor amado, y que usted siempre nos acompañe, Padre, y que nunca me deje solo.